Estamos conversando con César Ozán del ámbito tecnológico de la empresa Inteligible. ¿Cómo le va? Bienvenido a Zoom Tecnológico. ¿Cómo anda su jornada? Muy bien, Klaus, muchas gracias. Y saludo a todos los oyentes. El tema de hoy día es este proyecto de ley que se está empezando a manejar en nuestro país, estas 40 horas semanales. ¿Cómo se avisora este proyecto versus también el tema de la productividad? Un tema que también es súper importante para las distintas empresas que están como viendo este tema súper ahora en la actualidad. Bueno, lo cierto es que esta ley, digamos, que se quiere declarar en este momento, impacta bastante o pega bastante los temas de tecnología, de IT, sobre todo en la parte de Internet, los medios de comunicación, digamos, como Zoom, Skype, etcétera. Y bueno, y a nosotros nos han llegado varias consultas como compañía de cómo se puede optimizar la productividad sin perder de cuenta que hoy en día, digamos, la mayoría de la gente está trabajando en home office también y se mezcla un poco con eso, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles serían los conceptos clave para su misma empresa, para este tipo de proyecto? ¿En qué puntos colocarle atención? ¿En qué fijarse ahora que estamos en este modelo híbrido donde también el home office no termina de cerrarse, sino más que nada muchas empresas están tomando esta determinación de ir haciendo también este tipo de procesos? Correcto, sí. Y de hecho, lo primero, digamos, que se recomienda a la gente o a los líderes, sobre todo a los directorios, es el nivel de liderazgo, digamos, que hay que por ahí desarrollar y las capacidades que hay que desarrollar como líder en las compañías, porque muchas veces no es la tecnología lo que hace que el empleado pierda tiempo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, y hemos tenido casos donde, por ejemplo, nos han pedido retirar algún producto de comunicación interna porque la gente perdía tiempo, y realmente si no pierde tiempo en esa tecnología va a estar mirando internet, si no está mirando internet va a estar chateando en WhatsApp, si no está chateando en WhatsApp, bueno, pero lo que hay que lograr, digamos, es sí tener un liderazgo medido por objetivos, digamos, hoy en día, y eso básicamente es lo que se recomienda. Ahora, del lado de IT, obviamente que se puede medir cuánto un empleado está gastando en tiempo en Internet, en qué parte de Internet o qué está navegando, un montón de información que se puede medir, pero en los casos reales que hemos visto que el empleado se pierde tiempo, por así decirlo, en cosas que no son corporativamente, es porque en realidad, o sea, no está incentivado, o no está motivado, o no tiene claros los objetivos, etc. Entonces se empieza a dispersar y eso lo busca como método de dispersión, básicamente, y esa es la recomendación, o sea, más que nada nosotros podemos ayudar a hacer estas mediciones, básicamente, y a veces sí, o sea, si por ahí hay algún sistema, digamos, que permite, por ejemplo, en alguna de las compañías corporativas que he participado, muchas veces se anulaban los USB, pero era más por temas de seguridad. No era tanto por tema de pérdida de tiempo, básicamente, era por temas de seguridad. Los temas de Internet también, por ejemplo, escuchar justamente, no sé, algunas cosas, radio, ver tele o lo que fuera, digamos, en hora laboral, también eso se puede restringir. Pero básicamente, pero era un tema también de baja de performance, porque te baja la performance de la calidad de red que tenés. Eh, Hoy en día sí, obviamente también desde IT ayudamos a los que hacen home office a verificar qué conexión tiene el empleado, digamos, como para que no tenga, digamos, pérdida de performance cuando tiene, no sé, está la persona que trabaja y su familia, sus hijos en internet en el colegio o hijos en la universidad, digamos, etcétera, ¿no? Y en ese trabajo que ustedes van haciendo de ir capacitando, de ir asesorando a las distintas empresas, ellos son conscientes de cómo se usa el Internet, qué tipo de contenido se va verificando, quizás con esta proliferación de las redes sociales también, donde van subiendo contenido ciertamente y nuestros ojos muchas veces se van desviando a nuestro smartphone, vamos publicando ciertas cosas, pero hay una dificultad importante de concentrarse.
Sí, o sea, ahí, Klaus, te cuento que por lo general el líder lo que empieza a percibir, o el empresario, lo que fuera con sus subordinados, empieza a sentir el miedo, ¿no? El miedo de que como no lo tiene sentado al lado, prácticamente no se puede controlar. Y en realidad, al final, no es tan así. O sea, al final, primero, hay mecanismos de control para saber en Internet qué es lo que está pasando, digamos, y cómo se está utilizando los medios que la compañía te entrega. Eso es primero, ¿no? Y nosotros podemos ayudar justamente en eso. Pero sí recomendamos, digamos, otros mecanismos de control que son objetivos claros, un líder, digamos, donde el empleado entienda que tiene que cumplir ciertas cosas, básicamente, y no que está librado al azar, digamos, con si queda tiempo, lo hago, etcétera, ¿no? Y no tener un control de ese tipo de objetivos que la compañía quiere lograr hacia el empleado, básicamente. Usted hace mención a este líder donde claramente en estos últimos años ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, ha tenido que ir variando sus distintas habilidades. Es ahora quizá más integral, tiene que ir verificando su entorno también. No es el mismo líder que antes estaba, que mandataba más, por ejemplo, o que tenía quizá este signo más de jefe de empresa, por ejemplo. Sí, sí, tal cual. Mira, o sea, yo creo que se basa mucho en la confianza también, ¿no? O sea, si uno no confía en el empleado que tiene y el empleado tampoco hace las veces de demostrar, digamos, qué es lo que tiene el objetivo que se le está poniendo, si está cumpliendo o no, yo creo que esa confianza se rompe y ahí en el minuto que se rompe, el líder empieza a pensar que está perdiendo tiempo en Internet o que está perdiendo tiempo en los diferentes métodos, digamos, de comunicación interna o que está perdiendo tiempo en el celular, etc. Entonces ahí empiezan los mecanismos, digamos, de control, pero uno, por lo menos en nuestra experiencia, lo que pasa es que, por ejemplo, si el empleado estaba perdiendo tiempo en Internet, por ejemplo, en diarios o viendo cosas que no eran corporativas, uno le bloquea ese sistema y empieza a irse por otro lado, empieza a estar en las redes sociales. Le bloqueas las redes sociales, empieza a estar en otro, no sé, empieza a haber más uso en el celular. Entonces, uno va viendo que en realidad al final no es la tecnología en donde están perdiendo tiempo, sino es que por ahí o no tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer o cuál es el objetivo, o por ahí solamente perdió la motivación. Entonces, si el quiebre está en la confianza entre el líder y el empleado, digamos, básicamente, ahí por más de que pongamos todos los mecanismos de control y vayamos limitando, etcétera, en términos tecnológicos, básicamente, el empleado primero no va a tener las herramientas, pero evidentemente ahí hay otro problema, digamos, de trasfondo, ¿no? Y a nivel de su empresa, el trabajo que ustedes van haciendo, los servicios que van ofreciendo, ¿se puede medir estos tiempos que pasa en cada plataforma, cada pestaña, quizás cada aplicación? Pensando Exacto. quizás en que el usuario tenga algún tipo de reporte, algún tipo de seguimiento en este tipo de soporte y también empezar a adelantarse a algunas situaciones, porque quizás en tiempos de Cyber Day, quizás donde existen este tipo de ofertas, los usuarios van a tender más a ir revisando su computador y quizás ahí la inteligencia artificial nos podría ir ayudando a ir optimizando estos tiempos. Sí, es correcto. Mira, lo que hacemos nosotros es, hacemos todas estas mediciones, básicamente. Incluso si tienen teléfono corporativo, también podemos medir en el teléfono corporativo si, por ejemplo, cuánto tiempo están, no sé, en juego en línea o algunas cosas que también nosotros ayudamos a hablar con la compañía telefónica, digamos, de celular que haya contratado a la empresa para pedirle ciertos parámetros, digamos, que son configurables y poder que el empleado tenga lo que necesita corporativamente, básicamente. Pero nosotros hacemos todo el análisis y de ese análisis nosotros hacemos recomendaciones. Si nosotros vemos, por ejemplo, y utilizamos patrones que el empleado está, no sé, mucho tiempo en redes sociales, por ejemplo, porque una cosa es, bien lo mencionabas vos, Claude, si una persona o la empresa está pendiente al Cyber Day, por ejemplo, o al Black Friday, etcétera, es un día en particular o una semana en particular. Pero si el empleado está en Internet todo el tiempo, básicamente, ¿no? Y si le bloqueamos Internet o tomamos una medida y después
pasa que el empleado vemos que el parámetro es que va a las redes sociales, le bloqueamos redes sociales y el parámetro es que va a otro tipo de cosas, evidentemente nosotros lo que recomendamos es algún otro tipo de acción y ayudamos a hacer, por ejemplo, métricas de mediciones, etcétera. No sé si te fijaste que muchas veces ahora el celular te dice en dónde estás utilizando el Internet, por ejemplo, porque eso es súper útil. Bueno, algo así ayudamos a nosotros a hacer en la empresa, pero no solamente con el celular, sino con redes sociales, con Internet, etcétera. Y al final, en realidad, la conversación que hay que tener con el empleado es sobre los objetivos que tiene que cumplir y si no está cumpliendo y tiene baja performance, ahí sí tenemos un problema, pero sin que se entere el empleado básicamente, sino hablando con el líder o con el directorio o con el empresario, nosotros podemos transmitir esta información y dar un poco nuestras recomendaciones, no solamente de sistemas, o sea, yo también tengo un MBA hecho y también he participado de directorios, etcétera. Entonces, podemos recomendar desde la experiencia cómo manejar este tipo de situaciones, ¿no? Y en esa línea, por ejemplo, ¿se hace alguna cultura organizacional? ¿Se hace esta misma bajada para poder crear este liderazgo productivo dentro de la misma empresa? Ir potenciando quizás este tipo de competencias para que, a fin de cuentas, nuestros trabajadores puedan tener mejores metas, puedan ir desarrollando aquí un trabajo también más fiel en la misma organización. Ya, sí, de hecho, nosotros hicimos, bueno, uno de los trabajos grandes que hicimos cuando estaba corporativamente, que lo lideré, de hecho yo, fue un Balance Scorecard, donde el Balance Scorecard te mide no solamente la parte financiera, o sea, las métricas financieras, sino que te mide cómo están los empleados incluso. Arranca de ahí, o sea, la base es cómo está el empleado. Si el empleado te autorrenuncia, digamos, bueno, estás teniendo un problema, o sea, algo está pasando en tu compañía y estás teniendo un problema corporativo que no estás reteniendo, incluso tus talentos, ¿no? Se te están yendo. Si bien cambió el mundo, porque hoy los chicos más jóvenes, digamos, quieren cambiar mucho de compañía, pero cuando te están renunciando los talentos, donde vos estás poniendo todo tu esfuerzo para retenerlos y se están yendo, evidentemente, y no pasa por plata, muchas veces pasa por motivación y por Oportunidades. conexión con el... Claro, exacto, exacto. Y por conexión hacia la compañía, hacia la meta, la visión, los valores que tiene esa compañía, ¿no? Entonces, eso se puede medir y hay métricas que te miden cómo están tus personas. Incluso hacer una encuesta muchas veces parece incómodo, o sea, hacer una encuesta, pero estas encuestas se hacen anónimas y no, nadie tiene que decir el nombre, no se toma ningún tema, digamos, a razón de que el empleado conteste esa encuesta, pero sí, obviamente, sirve mucho para medir y tener un termómetro de qué cosas hay que cambiar corporativamente. Entonces, bueno, primero están las métricas de empleado, después están las métricas operacionales, después están las métricas eh, de cliente, que son muy importantes. Por lo general hoy las compañías se dicen que son customer centricity, o sea, como el cliente al medio. Y vos tenés que lograr que todos tus empleados tengan eso mentalizado, digamos, y conectado para que todos funcionen en base al cliente. Y después viene la financiera. Muchas veces antes lo que se hacía se medía en las compañías se medía la parte financiera y uno está atento como empresario también a que le vaya bien y que sea rentable el negocio, pero ¿qué está pasando más abajo, no? Entonces, esto es muy importante, o sea, y ahora que sale esta ley, digamos, que posiblemente se reduzcan a 40 horas, va a ser súper importante que las horas que el empleado disponga a nivel corporativo, digamos, y a la empresa, sean realmente eficientes, ¿no? Y sean, uno al final entiende que en poco tiempo puede hacer más, pero siempre cuando está concentrado full y está conectado y lo mueve algo, ¿no? Ahí finalmente me queda ya una última pregunta. ¿Se puede pensar en esta jornada laboral de 40 horas, en este formato híbrido, remoto? ¿Se puede ir adaptando o ajustando quizás a las distintas realidades que vemos en las distintas empresas? ¿O quizás supones hacer muchos cambios en la interna para poder ir haciendo aquí un acceso quizás un poco más ordenado de este tipo de soporte? Sí, Klaus. De hecho, bueno, de IntelliHelp lo que hacemos es tratamos de ayudar
a estas empresas que quieren dar este vuelco, digamos, y que se sienten como que no tienen una medición clara de dónde está el empleado, dónde está parado el empleado, ¿no? Entonces, por eso lo que te contaba, o sea, no solamente ayudamos a medir cuánto tiempo se gasta en Internet, cuánto tiempo se gasta en diferentes plataformas de IT, sino ayudamos a pensar con el directorio o con el empresario de cómo podemos motivar al empleado y qué es lo que está pasando. Entonces ayudamos a hacer las encuestas de satisfacción, las encuestas de clima laboral, digamos, qué es lo que está pasando, cómo se siente el empleado en la casa. Hay empleados que por ahí se sienten bien. En una encuesta salió como que el empleado quería seguir, digamos, en esta modalidad home office ahora que está pasando esto del COVID. Pero muchas de las empresas y mundialmente lo que se pretende es un modelo híbrido, donde en realidad vos estés en tu casa, pero aunque sea un día a la semana o 2 días a la semana, sin obligación, pero tener esa posibilidad también de ver a tus compañeros, de interactuar, etc. Pero todo eso, digamos, lo analizamos, porque no todas las compañías son iguales, obviamente que hay compañías que son más orgánicas, digamos, y otras que son más estructurales, como, no sé, servicio de impuestos internos, o compañías que son mucho más verticales, que necesitan una cierta dinámica también, que es muy diferente a las que son más orgánicas, que necesitas que todos piensen, participen, estén conectados, etc. Entonces, ayudamos en base a eso, digamos, y entendiendo todas las organizaciones, a hacer un plan, digamos, para conectar a la gente, para motivar a la gente y recomendar y sí mostrarle qué es lo que está pasando, ¿no? A través de las plataformas de IT. Y en esa recomendación, finalmente, cualquier empresa puede acercarse a ustedes y pedirle también este tipo de asesoría, este tipo de servicios, por ejemplo, ya sea pequeñas, pymes, medianas o Sí, quizá organizaciones mucho más grandes. ¿Existen soluciones también orientadas a este tipo de organizaciones? mira, sí, de hecho, este punto en particular, a mí como director de IntelliHelp me encanta, pues yo doy estrategia y teoría de juegos también en la Adolfo Ibáñez. Estrategia y teoría de juegos, pero son teorías de juegos basadas en lo corporativo, ¿no? O sea, basado en temas corporativos. Y se evalúan un montón de casos de Harvard, de compañías que le fue bien, que le fue mal, etc. Este punto, digamos, donde empieza a variar la ley, digamos, y los empleados empiezan a trabajar 40 horas en vez de 45, etcétera. A mí me fascina porque es un tema de cómo motivar a la gente, ¿no? O sea, cómo mantener la conexión con la visión y la misión corporativa y los valores, básicamente, ¿no? Y la verdad que sí, o sea, tanto pequeñas empresas como medianas como grandes nos pueden pedir este asesoramiento, porque nosotros en este caso hacemos una auditoría de sistema primero. Primero entendemos bien cómo están gastándose los recursos corporativos para después dar una recomendación, pero eso va muy hablado, digamos, con los directivos de las compañías, básicamente. Genial. Le quiero dar las gracias por esta oportunidad de ir conversando este tipo de temas. Es súper entretenido hablar este tipo de ideas e ir bajándolas, por supuesto, al ámbito tecnológico y también asociado a su plataforma. Que tenga una excelente jornada. Que la llamáis muy bien. Muchas gracias, Klaus.